la semana. No hay día como el domingo. Tenemos la oportunidad gloriosa de acercarnos, de reunirnos como familia para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Sabe qué? El Señor nos ha constituido, y eso es una realidad, eso es una verdad que es grandiosa, que es maravillosa y que se convierte en un verdadero privilegio. El Señor ha hecho de nosotros un pueblo escogido, una nación santa, y nos ha hecho real sacerdocio. Nuestra mentalidad contemporánea, occidental, no nos permite entender lo que eso significa. Pero usted debe recordar que en el tiempo de Jesús o todo lo que tiene que ver con el tiempo del Antiguo Testamento, el servicio a Dios era exclusivo de una casta, de una familia. Los sacerdotes pertenecían a una casta familiar y eran ellos los únicos que podían servir a Dios dentro del templo. Ellos eran los llamados sacerdotes, escogidos por Dios. No había ninguna persona dentro del pueblo que dijera: yo deseo servir a Dios y por lo tanto voy a ir al templo a ofrecer sacrificios de alabanza y adoración a Dios. No podía, requería todo el tiempo de un sacerdote que pudiera hacerlo. Por ellos había una intención, pero no podían ejecutar esa acción. Jesús hizo de nosotros sacerdotes, a todos nosotros nos convirtió en sacerdotes y por lo tanto podemos, a la imagen o teniendo la sombra del Antiguo Testamento, venir entonces a la casa del Señor para ofrecer ahora sí juntos alabanza, adoración a nuestro Dios. Ahora sí lo podemos hacer. ¿Y eso cuándo? ¿Cuál es el día ideal para hacerlo? El domingo, que es el día del Señor, el día que nos congregamos, ¿verdad? Para alabar y glorificar su nombre. Por eso el domingo es el mejor día de toda la semana. El evangelio de hoy está en Lucas, San Lucas, capítulo 6, verso 36 al 42. Esto lo digo por los que me están escuchando ahora por la internet, por mi canal de YouTube o por la página de Facebook. Pueden ir ahora a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 36 al 42. El tema de la homilía de este día es: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Es un tema bastante interesante y seguramente no voy a decir lo que la mayoría de la gente espera que diga, ni me voy a meter por un área donde es común que el predicador se meta, sino que voy a tratar de explicarles la razón, el contexto general, lo que aquí está pasando y por qué el Señor entonces nos pide que seamos misericordiosos y cómo podemos nosotros obrar, actuar en misericordia. ¿Por qué? Y cómo podemos nosotros actuar en misericordia. Así es que vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar, voy a tocar solamente 3 puntos, una introducción general, voy a hablar acerca de lo que es el Sermón del Monte y luego voy a terminar con juzgando con misericordia. Bien. Comenzamos entonces. El Evangelio de hoy, San Lucas 6, 36 al 42, nos presenta la parte final del denominado Sermón del Monte, que es la enseñanza más larga del Señor registrada en la Biblia. Nadie puede decir que no tuvo una predicación o una homilía o un sermón más largo que este, pero lo único que podemos decir y estar completamente seguros de que este es el más largo que se haya registrado en la Biblia. Y digo esto para comenzar esta introducción, ya que debemos recordar, puesto que muchas veces yo se los he enseñado a ustedes, que para hacer una buena interpretación nos es necesario mantener el texto leído dentro del contexto y no extraer una parte
como si fuese independiente, pues se pierde la intención y propósito del escritor y seguramente estaríamos distorsionando la verdad que se nos quiere enseñar o transmitir. Voy a poner un ejemplo. En Primera de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, yo puedo hacer una homilía completa, una enseñanza completa, distorsionando la verdad de Dios tomando este texto. Porque preste atención, lo terrible que sería para la fe cristiana predicar algo como esto, basado en que en un texto bíblico, porque ahí la Biblia lo está diciendo, o no lo dice, ahí lo dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿y en quién más vamos a esperar? Y nuestra esperanza está puesta en quién. Es en Cristo, en ninguna otra cosa o en ninguna otra persona, en nadie más, solamente en Cristo. Esa es nuestra fe. ¿Cómo entonces es posible que la Biblia diga esto? Somos los más dignos de conmiseración entonces de todos los hombres. Si alguien toma ese pasaje de manera individual, podría establecer todo un dogma que dijera que debemos diversificar la base y sustento de nuestra fe. Nos puede invitar a hacer una mezcla del cristianismo, incluso con otras religiones, culturas y filosofías. Y estaría bien, basado en ese texto. Sin embargo, el pasaje que acabo de leer forma parte de un tema donde el apóstol habla de la esperanza que tenemos de una resurrección a vida eterna y que si Cristo no hubiera resucitado, esta sería vana, así como la fe misma. Así que como Cristo resucitó, nuestra esperanza y fe son genuinas y deben mantenerse sólidas en él. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Por eso es tan importante mantener el texto dentro del contexto inmediato, que a su vez debe estar dentro del contexto de la carta o del libro, que a su vez debe estar dentro del contexto de toda la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla duramente contra la idolatría. Si yo tomo un libro o tomo un pasaje para hablar para contradecir lo que la Biblia enseña en su todo respecto a la idolatría, el error no es de las escrituras, el error es mío que estoy utilizando de algo micro para sobreponerlo por encima de lo macro. Y no podemos permitirnos tal cosa. Por eso debemos ir de lo macro a lo micro y no al revés, pues de esta forma evitamos malas interpretaciones, errores y por supuesto la consecuencia de esos errores que son las herejías. Por eso es tan importante entonces mantenernos dentro del contexto general, para también mantenernos dentro, del contexto general y bajando hacia el contexto del libro y después llegar a lo mínimo. Ahí le puse este ejemplo sencillo, una gráfica sencillo para que usted pueda entender. Primero vamos, lo más central, lo más pequeño, es el contexto del pasaje en cuestión. Por encima de él está el contexto del libro y más arriba está el contexto todo de la Biblia. Nosotros primero tenemos que entender el contexto de la Biblia, qué es lo que la Biblia dice, nos enseña para después entonces poder entrar a interpretar, a entender mejor, mucho mejor, claramente lo que un libro nos quiere mostrar, revelar, evidenciar, para luego entonces entrar a un capítulo específico y entender perfectamente lo que éste nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Entonces vamos de lo macro a lo micro. Por eso es que, mire, el hilo conductor es la salvación. Por eso es cuando la gente va a la Biblia a buscar algo particular. Yo necesito prosperar. Voy a ir a la Biblia a buscar prosperidad. Te saliste del contexto. Te saliste del contexto general. Le decía yo a Yumir en estos días. Me preocupa una cosa. Y perdone, toma esto como un paréntesis. Me preocupa una cosa. Mucha gente llama, me escribe, ¿verdad? Y me dice, padre, hable con fulano que está pasando por un muy mal momento y necesita una palabra. Yo digo, claro, con todo gusto. Y yo lo llamo, hablo, le escribo. Y fundamentado en lo que la palabra de Dios dice, trato de darle algún consejo.
Pero la realidad es que nosotros los cristianos debemos tener nuestra vida fundamentada en la palabra de Dios, para que esta palabra de Dios transforme nuestro interior, nos dé el soporte de vida. ¿Para qué? Para cuando venga la situación difícil, nosotros tener ya la transformación de Dios en nosotros que nos permita permanecer firmes en medio de esa dificultad y no que nos lancen como si fuese un salvavidas, como si fuese un, nos sentimos mal, envíame una pastilla que me quite este dolor. No lo hay. No lo hay. Puede funcionar, claro, porque Dios usa su palabra y trae consuelo, pero no es lo mismo ser consolado por un texto, por una palabra en algún momento determinado, que tú tener puesta tu confianza en Dios y saber que por encima de todas las circunstancias tú eres más que vencedor. Pero eso no se logra porque escuches una vez un versículo que alguien te lo menciona. Se cree porque hemos entrado en comunión con Dios y nos ha permitido conocer que Él es confiable y que cuando le abrimos nuestro corazón, Él hizo algo bueno en Él y nos mantiene firmes en Él. Seguimos. Me hubiera gustado, por supuesto, hacer un recorrido muy rápido, o mejor dicho, no tan rápido, pues, de las Escrituras. Sin embargo, voy a hacer una muy breve explicación del general de las Escrituras para poder entrar en la parábola de hoy. Vamos al punto número 1. La Biblia nos enseña acerca de Dios. O sea, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña acerca de Dios, de su persona, de su esencia y naturaleza. Nos enseña algunos de sus atributos y características, tales como su aceidad, su santidad, su soberanía, su amor y su justicia, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Cuando alguien no entiende lo que la Biblia, lo que Dios revela de sí mismo en las Escrituras acerca del amor, por ejemplo, distorsiona lo que es el amor. Y hoy día escucha usted gente decir, pero Dios es amor, ¿qué importa que este con este se case y aquella con aquella también? Si Dios es amor, ese no es el amor de Dios. Eso no tiene nada que ver con el amor que Dios muestra, ni lo que la palabra de Dios revela de sí mismo acerca de lo que es el amor. Eso es una distorsión humana acerca del amor. No es el amor de Dios. Por lo tanto, hay que ir a la fuente, que es la palabra de Dios, para conocer lo que Dios ha querido revelar acerca del amor, para que nosotros podamos entender claramente qué cosa es el amor, cómo opera el amor, cómo opera el amor de Dios en nosotros. Y asimismo, pues, con cada una de sus atributos, de sus características. Como número 2, la Biblia nos enseña acerca del hombre, es decir, del ser humano, su creación, su condición y relación original con Dios y cómo realizó el hombre, realizó un acto de emancipación de Dios. Es decir, decidió liberarse de su poder, autoridad, tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia de Dios. Apréndase eso. Llévese esto en tu corazón. Esto es la esencia del ser humano. Desde el principio, cuando Adán estaba allí, él decidió, él quiso ser como Dios y vivir. Entonces ya no vivir más sujeto a la autoridad de Dios. Ya no quiso estar bajo la tutela de Dios, no quiso estar subordinado a Dios, no quiso ser dependiente de Dios, sino que quiso ser como Dios, es decir, independiente, libre, autodeterminado, capaz de definir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiso el hombre y es lo que hoy día aquel que no ha nacido de nuevo todavía mantiene en su corazón. Todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo mantiene esto en su corazón. Por eso es que usted ve que la gente, por ejemplo, el domingo, bueno, el domingo le hago el carro, el domingo hago esto, el domingo hago aquello. Pero Dios no dijo que el domingo era su día, que había que dedicárselo a él. Sí, pero él me entiende. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde lo sacaron? De su propio corazón. Porque quieren vivir emancipados, libres, no sujetos a la autoridad de Dios. Entonces, cuando uno le dice, no, es que hay que vivir bajo la autoridad de Dios, dice, sí, yo vivo bajo la autoridad de Dios. Y yo le digo, ¿cómo así? Sí, porque yo vivo bajo la autoridad de Dios.
autoridad de Dios y no conoce ni siquiera qué es lo que Dios manda y quiere y exige. ¿Cómo vamos? Se la va a pegar. O sea, donde por casualidad, pues acerté. No, no es así. Entonces, eso es lo que ha sucedido con el hombre, que desde la creación misma está viviendo esto. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el hombre se hizo esclavo del pecado, de Satanás y de sus propias pasiones, deseos y caprichos. Por lo cual el hombre debe pagar con su propia vida semejante ofensa a Dios. Porque nosotros determinamos la ofensa así. Bueno, si un hombre le da una cachetada a un hombre, eso es grave. Pero si se la da a una mujer, por favor. Y dígame si se la da a un niño. ¿Por qué? Porque venimos, la sociedad, ¿verdad? Nuestra cultura nos invita a determinar que una misma falta, es decir, un golpe, va a ser más grave o no dependiendo de a quién, ¿verdad? Nosotros cometamos el agravio. Ahora, el niño más chiquito, el niño más inocente, el bebé más hermoso y puro de toda la existencia, que nosotros podamos darle un golpe, no se compara esa ofensa con el pecado que el hombre cometió contra Dios. Porque Dios es más grande, puro, santo que cualquiera de los niños más pequeños, inocentes, indefensos de la historia. Nuestra falta contra Dios es gravísima. Como diría un muchacho que yo conozco, gravísima, aunque él diría es malísimo. Gravísima nuestra falta. Y el resultado de esa falta nuestra contra Dios es la muerte. No hay otra. No hay otra cosa. Es la muerte, esa es la sentencia de Dios. Porque Dios es amor, pero también es justo. Y el Dios justo determinó que quien fallara o el que lo ofendiera de esta manera, entonces iba a la muerte. Y debía pagar con su vida semejante acto, pues de semejante falta contra Dios, semejante ofensa contra Dios. La Biblia enseña que todo hombre sobre la tierra es igualmente culpable y que no hay ni uno solo que pueda ser hallado justo e inocente de culpa, por lo cual, sin intervención divina, sin un acto de amor de Dios, quedaría irremediablemente condenado. Si Dios no hubiera obrado, todos estaríamos perdidos. 3. La Biblia nos enseña cómo Dios, por pura gracia, porque Él no le debía nada a nadie, Él no estaba obligado con absolutamente nadie, Dios, conociendo de antemano todas las cosas, diseñó y obró el plan de rescate más grande y glorioso que se pudiera jamás imaginar, teniéndole a Él mismo, en Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, no únicamente como autor, sino también como el ejecutor, el protagonista, de manera que no solo evidencia su amor por sus criaturas, sino que se muestra digno de recibir el mérito, el reconocimiento, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Dios no mandó a alguien a hacer su trabajo. Él no mandó a un arcángel, no. No mandó a nadie. Él dijo, yo me encargo. Yo me encargo. Por eso cuando usted ve que hay gente que aplaude y canta y hace vítores contra a otros seres creados que no son Dios, uno dice, pero bueno, si Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Jesús lo hizo todo. Dios en la persona de Jesús se convierte en ese Salvador que el hombre necesita, por lo cual todo aquel que crea en Él y renunciando, es decir, cree en Él y renuncie, no de palabra, sino de corazón, de hecho, a aquel acto de emancipación y viene nuevamente entonces a someterse a su autoridad, a su tutela y a toda forma de subordinación posible o dependencia de Él, ese será salvo. Ese será salvo. No es el que diga, si yo confesé a Cristo, dicen algunos, y pero es que eso no es suficiente. No, ya yo me bauticé, cuando era chiquito me bauticé, así que ya yo me voy para el cielo. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, claro, porque a mí me dijeron que estaba sellado con propiedad de Cristo para siempre y entonces yo, no importa lo que haga, cómo vive y lo que sea, lo que pase conmigo, yo estaré siempre en el reino de los cielos con mi Señor.
Si fuera tu Señor, le obedeciera. Porque él mismo dice, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo. Hay que ser entonces cónsono. Es decir, yo creo en ti, renuncio a ese acto que Adán hizo. No es que yo no soy culpable de Adán. Muy bien, renuncia al acto que hizo Adán entonces. Renuncia al acto de Adán, a ese acto de emancipación. Renuncia. Y entonces ven a estar sometidos a la autoridad de Jesús. ¿Qué es lo que consiste esto? Y entonces damos ahora un enorme salto y nos metemos, ya dejamos toda esta explicación general y nos metemos en el Evangelio de Lucas, quien nos muestra a Dios encarnado, Jesucristo, el protagonista de ese plan del que venimos hablando, ya actuando en favor de los hombres, enseñándoles el grave error cometido por ellos y sobre la necesidad imperiosa que los hombres tienen de un Salvador y que él, Jesús, es ese Salvador prometido que vino para rescatar todo lo que se había perdido. Saltamos entonces de este plan general de las Escrituras y nos metemos en Lucas. Lucas cuenta la obra de Jesús, lo que vino a hacer, lo que dijo, lo que enseñó, para darlo a conocer, para que todos tengan la oportunidad de conocer a ese Rey Salvador. En ese tiempo, ahora entrando ya al espacio específico de la parábola del Sermón del Monte, en ese tiempo, como hoy sucede, existe un enorme desconocimiento de Dios. Cada uno creía como mejor le pareciera. Las autoridades religiosas de ese tiempo estaban sumamente divididas en sus enseñanzas, creyendo unos que las buenas obras y las prácticas rutinarias de los ritos lograban la salvación. Nosotros no creemos eso, para nada. Pero bueno, así era como creían. Lograban la salvación. Otros creían que había que apartarse de todos y hacer una comunidad de santos para no contaminarse. Otros no creían sino en el ahora, en el hoy, y tampoco creían en la resurrección ni en la vida después de la muerte. Se da cuenta que están resumidos todos, ¿verdad? Los que creen que no hay mañana, que no están esperando que Jesús venga, como si nunca fueran a dar cuenta de sus acciones a Dios. Viven así como que todo es hacer dinero, comprar el carro, tener la casa y viajar y disfrutar. Como si nunca fuesen a dar cuenta a Dios por sus hechos, por sus actos, por sus obras, por su accionar. Todos se consideraban superiores al resto. Présteme mucha atención aquí. Todos ellos se consideraban superiores al resto. Eran prósperos, eran cultos, estaban llenos de méritos. Es decir, la gente los reconocía como hombres, ¿verdad?, de Dios. Puros, sin mácula externa, según ellos, por supuesto, cuya prosperidad, seguridad, salud y paz era el sello público con que contaba, que demostraba la aprobación que Dios hacía de ellos. Como yo soy próspero, Dios, eso quiere decir que Dios está conmigo. Mira, yo invierto en un negocio y Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque vendo mucho, pero a lo mejor Dios no está contigo porque tú no estás vendiendo mucho. Porque tu negocio no explota, ¿verdad? Y crece y se desarrolla. A ti lo que te falta es fe. Si tuviera fe como yo, la misma fe que tengo yo, ¿verdad? Entonces seguramente Dios te bendeciría como me ha bendecido a mí. ¿Ha escuchado usted algo como eso? ¿Lo ha escuchado decir? Entonces el sello de la aprobación estaba en qué? En su prosperidad, en que está sano, en que las cosas se le dan, ¿verdad? Que va de bajadita su vida, pues. No va con esfuerzo, sino que parece que todas las condiciones se le dan. Entonces, ese es el sello de que Dios está de acuerdo con como ellos creen, lo que ellos enseñan, lo que predican, lo que hablan y cómo viven. En contraposición de estos grupos estaban los pobres e ignorantes. Claro, si eran pobres era porque Dios no los había favorecido. Los enfermos, imagínese usted, los angustiados, los perseguidos, a quienes consideraban bajo juicio de Dios, por lo cual eran indignos de ser ayudados siquiera, porque si Dios los rechazó, los desechó, ¿para qué los voy a ayudar yo? No eran dignos de recibir misericordia, eran seres inferiores condenados al infierno, con quienes no se debía tener contacto alguno, pues se corría el riesgo de ser contaminados con ellos, de haber podido
los habrían apedreado a todos. El común caminaba perdido. Como usted ve, si usted mira ese panorama, se da cuenta que todos, que el común pues caminaba perdido, como ovejas sin pastor, anhelando que Dios se acordara de ellos y así venir a ser como los primeros. Es decir, como los primeros eran los que tenían el sello de aprobación de Dios, ellos decían a Dios: Señor, ayúdame, saca de mí, yo quiero ser, sácame de aquí, yo quiero ser como ellos. Como hoy el que tiene necesidad dice: Señor, yo no quiero, o sea, la gente no pide por salvación, no pide por comunión con Dios, sino que quiere ser como aquellos, como los que ve que prosperan, que tienen, que hacen, que son, que disfrutan. Eso es lo que yo quiero, ser como ellos, no como tú, como ellos, porque ellos entiendo que son, que están, gozan de tu favor. Jesús, con la autoridad de ser Dios, no solo desmonta aquellas enseñanzas torcidas, maliciosas interpretaciones de las Escrituras, sino que atacará de la misma manera a los promotores y defensores de esas doctrinas, dando una interpretación correcta y dando a conocer la naturaleza de Dios y de los hombres. Va a mostrar también entonces el poder y la autoridad, la justicia y misericordia del primero, es decir, de Dios, y va a mostrar también la debilidad, incapacidad y torpeza de los hombres en este sermón del monte. Entonces usted puede entender cuando Jesús se sienta en autoridad para mostrar autoridad y comienza a enseñar y a decir: bienaventurados vosotros los pobres. ¿Qué? Si los pobres están separados de Dios, Dios no los quiere. Eso es lo que enseñaba. Pero Jesús dice: bienaventurados vosotros los pobres. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Bienaventurados los que ahora lloráis. Bienaventurados sois cuando por mi causa los hombres los aborrecen, cuando se apartan, cuando os apartan de sí y los colman de insultos y los desechan. ¿Está entendiendo ahora el contexto de lo que ahí está pasando? Cada uno de estos hay una enseñanza tremenda acá, pero por supuesto no podemos entrar allí, ¿no? Y más adelante el Señor en el mismo sermón dice: pero ay de vosotros los ricos. ¿Está hablando de todos los ricos? Que todos los ricos se van para el infierno, que todos son detestables. Abraham era rico. Cuando murió Lázaro y murió el rico, ¿se acuerdan? El rico fue al infierno y Lázaro abrió sus ojos. ¿Y a quién se encontró allí? Abraham, el hombre rico. Porque no es la riqueza, es la riqueza en el corazón o la pobreza en el corazón. Si el hombre es rico, para con Dios. Si está lleno de Dios y es rico de Dios, no hay problema que tenga mucho dinero o poco dinero. Ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ay de vosotros los que ahora reís, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Pero sin embargo la gente pide a Dios hoy día ser como estos que ríen y se gozan y de la que la gente habla y aplaude por ser populares, por tener una vida aparente, ¿verdad? O una vida de riquezas y de lujos y de todas estas cosas. Y es entonces cuando comienza a hablar de las características distintivas, lo que hace diferente, lo que va a mostrar la diferencia de los creyentes, de los que han renunciado a vivir emancipados de Dios y han aceptado vivir sometidos a Dios. Ahora viene una parte que es dura para nosotros, para todos nosotros, porque el que ha renunciado a ser libre por sí mismo y quiere vivir entonces sujeto a la autoridad de Dios, el Señor les dice: haz así. Ahora viene la orden, ¿verdad? Viene el rey. Él es mi Señor. Muy bien, si tu Señor comienza: amad a vuestros enemigos. Ah, ya la cosa no me está gustando. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. No, ni que yo fuera gafo. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así, como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo. Ahora imagínense ustedes lo que están ahí oyendo, ¿verdad? Con la cultura que tenían, con la manera de vivir como ellos estaban viviendo, con lo que entendían que era bueno, santo, agradable a Dios. Lo que están escuchando. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos que tienen, aquellos que quieres, aquellos quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis como hijos, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y entramos al texto de hoy. Porque aquí es donde comienza. Pero se da cuenta lo que está ocurriendo. ¿Quiénes estaban oyendo? Y Dios mismo está estableciendo lo que es esa marca distintiva, lo que nos hace diferente a nosotros del resto. A nosotros, los que decimos creer. Dale, Padre, pero es que yo creo que yo he creído, pero yo no hago todo lo que está ahí. Entonces tenemos que ir. No te creas nada, no nos creamos nada, no nos sintamos superiores, no nos creamos que somos mejores que otros, no lo hagamos. Vengamos constantemente al Señor a pedir ayuda porque nos encontramos incapaces de hacer esto. El Señor allí mismo, en el mismo contexto, pero en Mateo pone, ¿verdad?, otra parábola de aquellos dos hombres que entran al templo a orar. Y uno dice, gracias, Señor, porque soy así, porque soy esto, porque tal cosa, porque tal, y aquello, y no soy como ese. Y el otro dijo, Señor, la verdad es que yo no sirvo para nada, no intento, pero qué va, mano, soy de lo peorcito que habéis hecho. Y el Señor, ¿qué dijo? Este salió primero justificado que aquel, porque este reconoció su incapacidad. En cambio, aquel cree que es. Y no es así. No somos nada. Entonces vengamos al Señor constantemente a pedir de su ayuda y decir, Señor, mira, la verdad es que yo creía que yo era mejor. Claro, cuando nos comparamos con él, ¿verdad? Abrimos la prensa y nos encontramos con un criminal, yo digo, yo soy mejor que ese, y seguramente lo soy. Pero no es con ese con quien me comparo, es con Cristo, con quien tenemos que compararnos. Ahí salimos perdiendo siempre. Entonces hemos llegado a la porción de hoy. Solo faltan 2 láminas, no se preocupe. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí, ojo, no se trata de no discriminar, de no discernir entre lo bueno y lo malo. No tiene nada que ver con eso. Pero ¿qué dice la gente hoy? Dios es amor, por lo tanto, ¿verdad? Dios permite cualquier expresión y forma de amor. Sí, pero no juzgue para que no sea juzgado. No juzgue. La Biblia dice, ahí sí van a apelar por la Biblia. La Biblia dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Sácate tú primero la mota de tu ojo antes de intentar de sacarle a este y a este y a aquella que se quieren casar y vivir juntas su viga que tiene en el ojo. Así que calladito, no digas nada, está prohibido. Dios te lo prohíbe. No, en ninguna parte dice eso. Ahí está, pero el contexto, ¿lo vamos a sacar del contexto? Estaban los fariseos allí que vivían enjuiciando a todo el mundo y querían a todos apedrearlos. Y el Señor les acaba de decir que eran todos unos sinvergüenza, que todos necesitaban de Él, porque ninguno podía cumplir, así como nosotros, ninguna de estas marcas distintivas las poseían. Y entonces el Señor le dice, ¿quieres misericordia? Juzga con misericordia. Sé misericordioso, porque tú, y yo aprovecho y digo, y yo, y ninguno de nosotros aquí es digno de recibir por obligación cosa alguna de Dios, porque no tenemos mérito. Entonces, así como aquella y aquel y aquel necesitan de Dios, yo también necesito de Dios a día. Si yo he vuelto, si mis ojos si yo he quitado la escama de mis ojos y le he podido ver, y entonces yo he renunciado al mundo por seguirlo a él, y ellos aún no, porque no sabemos quién finalmente el Señor va a tocar y traer a la luz
Si ellos no y yo sí, no es porque yo sea mejor, es porque Dios me escogió por pura gracia, le plació por pura gracia abrirme mis ojos y atraerme a Él, como seguramente le hará con muchos de los otros. Por lo tanto, aunque tengo que decir por la palabra de Dios, con un juicio acertado como el que Dios da por su palabra, que lo que hacen no está bien y que es abominación al Señor, aunque lo tengo que decir, no cierro la puerta del cielo, porque Dios puede abrir sus ojos y traerlos a la luz como me trajo a mí un día. Lo que la gente no entiende, y muy principalmente aquellos que dirigen estos movimientos, que son anticristianos, movimientos abiertamente anticristianos. Lo que no entienden, o tal vez lo entiendan los dirigentes muy bien, pero no les importe, que cuando nosotros hacemos una evaluación y un juicio, no lo hacemos por odio, sino por amor. Estoy hablando del teléfono. Por amor. Por amor. Y porque estamos, ojo, sujetos a la autoridad. No depende de lo que yo quiera o de lo que yo piense. Ni siquiera depende de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Si hay una autoridad que es Dios y nosotros hemos renunciado nosotros hemos decidido, vivir sometidas a esa autoridad. Cuando esa autoridad me dice esto es malo, ¿quién soy yo para decir lo contrario? Cuando digo lo contrario, me estoy poniendo del otro lado. Y no podemos, simplemente no podemos. Así es que sí estamos invitados a hacer juicio, no podemos hacer sentencia y desechar. A esta iglesia jamás entrará un representante de la comunidad arcoíris. No lo permitiré. No, las puertas están abiertas para ellos, para todos los que quieran venir. Porque Dios lo que quiere es traerlos para transformarlos. Ojo, ¿cómo me transformó a mí un día? Padre, ¿usted era de la comunidad arcoíris? No, pero también necesitaba salvación y cambio en mi vida, porque si no, igualito me iba a perder. Porque el pecado es el pecado. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Juzga con misericordia. Evalúa. El Señor dice, ciegos guiando ciegos. Dice, cuidaos de los falsos pastores, que son como lobos. ¿Cómo voy a hacer yo si no hago juicio de su enseñanza y de su manera de vivir? Las características de un siervo de Dios, de un ministro de Dios, de un obispo, que sea así, asado. Pero si se sale de eso, no podemos hablar del ungido de Jehová. No pudimos hablar del ungido, porque entonces toda la pava y la maldición del mundo cae sobre nosotros. Mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Si la escritura está ahí para que hagamos juicio, para que podamos determinar si lo que un hombre está predicando es de Dios o no es de Dios. Y el Espíritu mismo está allí para darnos testimonio de lo que estamos allí oyendo, es verdad o no. Y entonces poder decir, aquel que está equivocado, decir, si está en nuestro rango pues, de autoridad, decir, estás equivocado. Y si nos toca hacer como una oveja común y corriente, pues decir, aquí no vengo más, porque ese Señor está enseñando herejía. Mentira. Y me está arrastrando, me está llevando a a apartarme realmente de lo que Dios enseña y dice. ¿Cómo no vamos a hacer juicio entonces? Eso, mis hermanos, es lo que quiere decir aquí. Eso es el contexto y esa es la enseñanza. Seamos misericordiosos. Digámosle al que va por mal camino que va por mal camino. Pero no porque yo crea que va por mal camino, sino porque Dios dice que va por mal camino. Juzguemos con misericordia, con la misma misericordia con la que yo fui juzgado. No soy yo mejor. No soy yo mejor. No soy yo mejor que los demás. Es la gracia de Dios en mí, que si se llegara a levantar, seguro
seguro fuese yo peor que el más peor de todos los perversos y criminales del mundo. Seguramente. Es por su gracia. Por eso a Él sea el honor, la gloria, la magnificencia y el poder. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti humildemente a decirte, Señor, que renunciamos a todo acto de rebeldía y venimos a ti, Señor, con la esperanza de que tu Espíritu Santo transforme de tal manera nuestro ser, nuestro hombre interior, nuestro ser interior, que deseemos y vivamos sujetos a tu autoridad, a tu gobierno, bajo tus normas y tu disciplina. Y que podamos, Señor, por gracia, manifestar por gracia, por la acción de tu Espíritu Santo en nosotros, aquellas marcas distintivas de todo aquel que ha nacido de nuevo, que vive en el día.